Vamos a escuchar al doctor Rodolfo Vigo y al doctor Manuel Atienza, dialogando sobre el tema Repensando el Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica. Va a presentar a los expositores la doctora María del Carmen Battaini, ministra del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y presidenta de la Junta Federal de Cortes Supremas Superiores Tribunales de Justicia de la provincia Argentina y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctora Battaini, tiene la palabra. Muy bien. Buenas noches. Realmente, María, Rodolfo, muchas gracias por esta invitación. Les aseguramos que con el doctor Atienza hemos visto el amanecer juntos hoy, desde un avión, partiendo de Ushuaia, para poder llegar a tiempo y compartir este grato momento con ustedes. Recién le preguntaba, para ratificar a Rodolfo, si era el 12º año que hacíamos estas jornadas, y realmente sí. Parece mentira, el tiempo pasa, como decimos, el tiempo pasa, los chicos crecen, pero nosotros no. Bueno, vamos a comenzar este conversatorio, esta nueva modalidad ágil, ¿no es cierto?, en este tema tan importante, que tantas reflexiones nos ha llevado durante estos días, y esperemos que nos sigan llevando para poder concretar en los hechos todo aquello que anhelamos en cuanto a ética y su ejercicio, ¿no es cierto? Porque la ética justamente es eso, es el hacer, el deber hacer, el ser y el parecer, ¿sí? La coherencia entre el pienso, digo y hago. Vamos a presentar entonces ahora al doctor Atienza, Manuel Atienza, que realmente no necesita presentación, pero vamos a hacer un resumen de sus antecedentes curriculares. Es doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, corredactor del Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica, aprobado por los presidentes de Cortes de Supremas reunidos en República Dominicana en el año 2006. Y el doctor Rodolfo Vigo, Premio CONEX 1998 en rubro jueces, corredactor del Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica, aprobado por los presidentes de Cortes Supremas reunidos en Dominicana en 2006, académico titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, 2017. Esta modalidad dinámica del conversatorio me hace que yo tenga que hacerle algunas preguntas en función de este tema. Y me he anotado algunas como para hacerlo más rápido y por el escaso tiempo que me han dicho que nos queda. Y la primera pregunta, la primera reflexión, es saber el nivel de dificultades que tuvieron en aquel momento para concretar el Código de Ética Modelo, qué métodos utilizaron y cómo pudieron con esos métodos lograr un consenso en una temática tan compleja. Bueno, me ha pedido Manolo que introduzca yo la primera respuesta para que él tenga la posibilidad de agregar, corregir, polemizar. Efectivamente, a fines del 2004 nos elige la Cumbre Iberoamericana para designar, para redactar el código, en fin, proyectarlo. Y yo creo que ahí había algún cuchillo bajo el poncho, porque obviamente más allá de nuestras coincidencias con Manolo, que quizás hayan potenciado, esto es un juicio personal, con los años, la verdad es que venimos de tradiciones filosóficas diferentes y en consecuencia, me parece, por un lado, la cumbre elige no gente que pensara exactamente igual, con lo cual las posibilidades de que estos acuerden abre potencialmente las posibilidades de mayor consenso. Y en segundo lugar, a lo mejor cierto, en fin, prevención, porque claro, a lo mejor el mismo término puede ser entendido de distintas maneras, pero bueno, lo más importante es que el resultado. Creo que escogimos el mejor método, que fue no discutir fundamentos, había una cierta base en común, obvio, pero no discutir fundamentos y ponernos en la perspectiva de la sociedad.
que pretendía la sociedad de un buen juez. Y esto parece bastante evidente y no genera demasiadas dificultades, al menos a grandes rasgos, acerca de esa pretensión. Y en consecuencia, podemos decir que la redacción nos resultó fácil. Tuvimos un año, pero obviamente un año que trabajábamos por contacto y tuvimos 3 o 4 reuniones a lo largo de ese año, hasta Lisboa ya del 2006. Me parece que mi experiencia resultó muy fácil, muy razonable. La verdad que en ese sentido Manolo es una persona razonable en el sentido de que uno explica, se pone a pensar, madura la respuesta, etcétera, etcétera. Así que mi impresión es que escogimos la estructura, 13 principios de la comisión, y creo que fue un acierto, una iniciativa de Manolo, no mía, que fue algo que a lo mejor no todo se sabe, que cada principio, el primer artículo del capítulo respectivo, son 13 capítulos, intenta explicar la finalidad de esa exigencia ética. El segundo artículo de ese capítulo intenta una definición. Y luego proyecciones de ese principio a través de especies de reglas que no agotan los principios. Esa estructura, la verdad que es un aporte exclusivo de Manolo que yo suscribí. Bueno, primero muy buenas tardes y muchas gracias por darme esta oportunidad de participar efectivamente en estas jornadas tan importantes y con un viejo amigo y una nueva amiga. Además, una amiga de la filosofía del derecho. Eso es un concepto objetivo de amistad, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha dicho Rodolfo efectivamente es como creo que surgió por mi parte. Yo recuerdo que había colaborado bastante con el Consejo General del Poder Judicial en cursos de capacitación judicial, sobre todo en materia de argumentación. Conocí a algunos de los jueces letrados que estaban ahí y un día me llamaban por teléfono diciéndome si estaba dispuesto a colaborar en la redacción de ese código, el proyecto de código, y que tendría que hacerlo y entenderme con una persona, un argentino, no sé si sabes quién es, se llama Rodolfo Vigo. Yo le digo, sí sé quién es, nos hemos visto algunas veces, no sé si va a ser tan fácil colaborar, porque él es justnaturalista, yo no soy justnaturalista, sino que vengo efectivamente de una procedencia pues distinta. Pero bueno, a mí me parece que la idea es interesante. En España, creo que más que en Latinoamérica, los jueces y los profesionales del derecho tenían más que tienen ahora, pero sobre todo en aquel momento tenían una actitud muy contraria a la ética judicial, porque lo vinculaban, diríamos, con lo que había sido un poco durante el franquismo, que es una moralina en lugar de moral. Entonces lo veían como algo inevitablemente vinculado a la ideologización de la carrera judicial. Durante el franquismo pues había sido una especie de combinación de catolicismo y principios muy tradicionales, entonces tenían muchas prevenciones. Yo siempre estuve en contra de eso, me parecía que era verdad, es decir, que lo que había ocurrido durante el franquismo no era precisamente el modelo a seguir, pero pensaba que la ética judicial era una cuestión muy importante. Bueno, y empezamos a trabajar y efectivamente, voy a decir para mi sorpresa, pero ya tampoco mi sorpresa, Rodolfo Vigo también resultó ser una persona razonable. Y algo que a mí me parece que de la experiencia que fue importante es darse cuenta que en el derecho y en la teoría del derecho y la filosofía del derecho, que es probablemente la disciplina más polémica y más controvertida, diríamos que si uno toma
los programas de derecho civil de Claro. las diversas universidades españolas, pues si no coinciden al 100%, casi. Mientras que si tomase los programas de filosofía del derecho, pues si tomase dos ejemplos distintos de universidades, a lo mejor no coinciden casi ni en ningún tema, ¿no? Entonces, a pesar de ese carácter, diríamos, tan polémico de la filosofía del derecho, hay un terreno, diríamos, neutral en el derecho, en el método jurídico, en la forma de entender el derecho y en la forma de entender concretamente la ética judicial. Y a mí me parece que esto es muy importante. Quiero decir que con independencia de cuál sea la concepción del derecho o la perspectiva ideológica que uno tenga, a la hora de ponerse de acuerdo sobre en qué consiste la independencia judicial o la imparcialidad o el deber de motivar, pues hay posibilidades de acuerdo manifiestos, y yo diría, y así debe ser, porque si no, no se podría estructurar de manera razonable la profesión y no podría cumplir las finalidades que tiene que cumplir, ¿no? O sea que aquí yo últimamente suelo repetir mucho algo que decía Leibniz, o sea que creo que le gustará a Rodolfo, ¿no? Gran teórico, católico, etcétera, etcétera. Y Leibniz decía... Ya traemos la fe, ya eso me maldispone, vos sabés que me maldispone. Estamos en la filosofía del derecho. No, yo creo que sin ninguna duda Leibniz ha sido uno de los grandes, digamos, y tan grande que se puede reivindicar como el principal inspirador, tanto desde el justnaturalismo que puede defender Vigo, como por ejemplo un lógico. O sea, todos Claro. los programas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, matemático. de alguna manera estuvieron un poco concebidos ya por Leibniz. El sistema binario de numeración, en fin, fue un genio manifiesto. No, la frase a la que me refería, que Leibniz decía que en relación con los escritores de la época, que él trataba primero de entender bien a los que estaban en desacuerdo con él. En segundo lugar, de tratar de ver cuáles eran sus diferencias y también sus semejanzas. Y por eso insisto en esto de las semejanzas, hay semejanzas y diferencias. Y luego decía, y él tomaba toda esa reflexión para profundizar más en lo que sería su propia teoría, su propia concepción, ¿no? Y yo creo que algo así surgió con Y evidentemente el resultado el fue muy código. bueno. Me gustaría agregar algo que quizás haya sido una prueba más de la confianza que al menos a mí me genera las posibilidades del diálogo racional, con un presupuesto ético, que es el más difícil a veces de cumplir. ¿Para qué nos ponemos a dialogar? En este caso fue sencillo, queríamos hacer un código más o menos aceptable, razonable, con lo cual la finalidad no había demasiadas dificultades para ese diálogo racional. Lo traigo de colación porque sabemos todos de los aportes de Manolo en materia de diálogo racional, de argumentación, y efectivamente fue un resultado que, dado que estaba claro que teníamos el presupuesto ético, queríamos conseguir la verdad práctica ahí en ese código de ética, y la verdad que no tuvimos demasiadas dificultades para acordar su texto. En algún momento dado quizás el tema de coro que a vos te hacía ruido, me acuerdo el tema, la denominación de coro, y pusimos integridad, Sí, pero es una cuestión convencional, resonancia, pero totalmente de acuerdo. Evidentemente el resultado fue muy bueno. El balance, ¿qué dirían ustedes si tuvieran que hacer un balance a esta altura, pensando desde el 2006 al 19 con la incorporación del 2014 del tema de Chile? Yo sobre esto, primero creo que es de justicia, y Rodolfo estará muy de acuerdo, recordar la labor de Ferrer MacGregor. Eduardo Ferrer, actual presidente de la Comisión Interamericana. Eso es, porque él hizo un trabajo previo de documentación que fue muy importante. Cierto. Entonces tuvimos, diríamos,
un estudio comparativo de los diversos códigos de ética judicial que ya entonces existían y que eran unos cuantos, y también analizando un poco, digamos, sus semejanzas y sus diferencias, lo cual creo que facilitó mucho las cosas. Yo, que a veces he pensado, el código, no sé si está mal que lo diga, pero a mí me parece que está bastante bien. La verdad es que cuando uno lo lee, bueno, lo razonable, lo juicioso. Yo últimamente hablo mucho de la importancia del sentido común jurídico, sí, que a veces se nos olvida. Sentido común jurídico. Era una de las cosas que recomendaba también el juez Holmes. Y luego me he encontrado con que una filósofa pragmatista muy importante, que últimamente a mí me ha interesado mucho, que es Susan Hart. Ella habla en epistemología del sentido común crítico, que está muy bien. Entonces, bueno, esta idea, digamos, del sentido común, me parece que de alguna forma está ahí reflejada, aunque tiene algunas peculiaridades, lo que es el Código Modelo Iberoamericano. Nosotros pusimos un énfasis que no se suele poner, me parece, en la motivación, que es una concreción de la capacitación que hay que exigirle a un juez como consecuencia de lo que es nuestra historia y nuestra historia política, en donde el Estado constitucional es muy reciente y la práctica de la motivación es recientísima. Yo siempre digo que en España, antes de la Constitución del 78, prácticamente los jueces no motivaban las decisiones, o levemente las motivaban, y en materia de hechos sencillamente no las motivaban, porque se limitaban a decir que, considerados todos los elementos, ellos pensaban que efectivamente había ocurrido esto y lo demás. Y alguna cosa más por ahí que precisamos. Leyéndolo reflexivamente, luego, yo creo que hay una pequeña cosita en lo que es la definición de la imparcialidad que habría que añadirle, porque la imparcialidad está vista exclusivamente desde la perspectiva de las cuestiones fácticas. Y claro, también la imparcialidad está a la hora de interpretar las normas. Bueno, se podría entender, un buen intérprete del código creo que haría esa lectura, pero a lo mejor no estaría mal, de más, hacerla explícita. Y luego la otra cosa, lo que yo pienso, y además creo que coincido con lo que he escuchado en los anteriores paneles, por lo menos por parte de muchos de los expositores. La importancia de llevar incluso al código casos concretos, los casos conflictivos. Casos conflictivos. O sea, una vez efectivamente indicado cuáles son las finalidades de la independencia, cómo podemos definirla, qué reglas se pueden establecer al respecto, centrarse en lo que son verdaderos casos difíciles que se han planteado y que naturalmente esto tiene que ser los propios prácticos, los jueces los que lo indiquen. Y yo lo incorporaría, diríamos, creo que lo incorporaría al... ¿De qué forma lo incorporarías, Manuel? Pues creo que de una manera parecida a como nos hemos incorporado el precedente, ¿no? Que nosotros venimos de una cultura donde el precedente, digamos, no era fuente de derecho y ahora sí es fuente del derecho. Por lo que yo sé, los canadienses tienen algo así. En el código efectivamente incorpora. Yo creo que esto es importante porque los que pertenecemos al mundo latino y a la cultura latina, que yo estoy muy contento de pertenecer a esa cultura, creo que se vive mejor, digamos, en igualdad de condiciones, de riqueza, etcétera. En los países latinos sí disfrutamos la vida y está muy bien, pero tenemos malas tendencias. Tenemos una tendencia, por ejemplo, a la anomia, a la que también se hizo referencia, a no cumplir con las normas. Nino era muy consciente de esto, ¿verdad? Escribió un libro importante sobre el asunto, un país al margen de la ley. Y luego tenemos una costumbre a irnos por las ramas, es decir, a no ir a lo concreto. Y entonces, por eso me parece que las definiciones que necesariamente tienen que estar dadas en un plano más abstracto, como también las finalidades, luego hay que concretarlas. Hay que ver eso, qué es lo que realmente significa, y no rehuir los temas conflictivos. Porque el problema, digamos, de los códigos y de la ética judicial, y en esto, diríamos, mis compatriotas españoles algo de razón tenían, es el riesgo ideológico. Entonces uno dice,
hay un problema en la judicatura. Solución, que vayan éticos a decirles a los jueces que tienen que ser buenos. Una broma, lo que digo. Hay que concretarlo, me parece, en problemas reales y conflictivos. ¿Sería más eficaz así, entienden? Me parece que sí. Me parece que sí. Y en este orden de crítica constructiva, ¿cierto? Con el razonamiento de Manolo, ¿qué agregarías? No, yo, me parece tres cosas rápidas. Primero, el tema de la motivación, efectivamente creo que en ese sentido quizás lo más original sea haber incorporado como un deber ético, obviamente, un ejercicio que sea capaz de dar las razones por lo cual el juez decidió eso, es una exigencia ética, al margen de la ley, ¿no? Y recuerdo al respecto alguna intervención, no vamos a dar mayores explicitaciones, de la resistencia que generaba en algún miembro de la cumbre esto de exigirle motivar, porque entendía que a veces bastaba la convicción íntima del juez, la convicción, no sé si te acordás, pero bueno, la convicción íntima del juez, y frente a nuestro reclamo le parecía inconcebible, porque eso, si el juez veía que ese tenía esa cara de culpable, era culpable. Entonces, bueno, no, lo otro con respecto a los casos, efectivamente yo creo que acá Armando Andruet ha hecho un enorme trabajo junto a Javier Saldaña de esos libros de jurisprudencia ética. En el Código norteamericano, esos cánones que no dicen nada de los norteamericanos, sin embargo, los tomazos que se han publicado de caso, consulta, enriquecen mucho. Falta quizá un trabajo de la Comisión Iberoamericana, acá está Eduardo, sea esto de difundir jurisprudencia ética, ¿no? Jurisprudencia ética. Efectivamente, cuando uno lee los cánones norteamericanos, los jueces federales, parecen de una vaguedad y una ambigüedad notable. Sin embargo, cuando va a las consultas y a la jurisprudencia, la cantidad de matices que aparecen es muy rico. Y lo último, con respecto, me parece que hoy también se puso de relieve por parte de varios un tema que nosotros cuando lo hicimos me parece que yo por lo menos no tenía demasiado conciencia, que es el tema de las redes sociales, ¿no? Esto ha motivado mucha reflexión, quedó hoy al desnudo, todo este tema, que quizás esa parte puede ser objeto, dado que hay, a lo mejor me parece, un silencio. Ha habido mucho desarrollo en el tema de, no estaría de más incorporar algo en materia de redes sociales. Más preciso. Sí, sí. No tan genérico. Justamente lo hablábamos Sí, ayer con Manolo, el tema de las redes sociales. Yo respecto de las redes sociales soy partidario de huir de ellas como de la peste. No se puede. No soy, en general me parece que es un riesgo enorme, pero por cierto que estoy de acuerdo con lo que dijo Armando, yo no sería partidario de prohibirlo, por supuesto, pero como una recomendación. A ver, un juez, si está en redes sociales, resulta que es aficionado a la pesca o algo así, no hay problema. Pero todo lo que tenga que ver, algún contacto con lo que es la profesión judicial, a mí me parece que lo más prudente es que no entre. Y por cierto, yo no soy partidario del que el juez tenga que guardar silencio. O sea, eso que se dice, no, los jueces hablan únicamente en sus sentencias. Yo que no, creo que no. Y que está bien, por ejemplo, que un juez pueda opinar, incluso críticamente, sobre las sentencias, digamos, de un colega. De cierta manera, claro. Entonces, un juez no puede hacerlo como lo podría hacer un profesor de universidad. El nivel, digamos, de crítica no puede ser el mismo por razones institucionales obvias. O sea que creo que en eso los jueces sí que tienen, incluso diría, la obligación de contribuir a crear una cultura entre la gente. Ahora, dudo muchísimo que las redes sociales, tal y como existen, puedan contribuir a ello. Y sobre todo, a mí me parece que suponen un enorme riesgo,
un enorme riesgo, porque, claro, uno, tal y como funciona, pues dice cosas sin demasiada reflexión, de las que puede arrepentirse, etcétera, etcétera. Y sobre todo, un problema complejo no se resuelve entre no sé cuántos caracteres, ¿no? Me parece. Volviendo al tema de los ejemplos, Sí. de los casos difíciles, en la Escuela Judicial Española, que está en Barcelona, tuvieron durante algunos años una iniciativa que era tan buena que la abandonaron. Y yo se lo dije y me aproveché un poco de ella, que es la siguiente. Una cosa que llamaban microrrelatos. Y entonces se pusieron de acuerdo y los miembros de la escuela, profesores, algunos eran profesores de universidad, jueces, etcétera, entonces cada uno de ellos escribía un microrrelato, 2, 3 páginas o algo así, contando un caso real que ellos habían conocido y que planteaba un conflicto judicial. No ponían el nombre, digamos, ni el lugar donde había sucedido, pero era obvio que eran casos reales, y entonces ese era un material que a mí me parecía que era muy interesante, y un poco en eso es en lo que yo estaba pensando. Y no sé por qué no lo publicaron. Y pues digo que yo me aproveché porque tomé 2 o 3 ejemplos y los utilicé en un libro mío de argumentación jurídica, porque realmente estaba muy bien. Y claro, son los casos también reales de problemas éticos, por ejemplo, que se plantean en un país como España, que puedo decirlo, pero en España no tenemos un problema de corrupción judicial, lo cual no quiere decir que la justicia funcione de manera excelente, pero lo que se entiende por corrupción judicial, diríamos, no hay. Hay cierto tipo de corruptelas. Lo que estaba allí reflejado, por ejemplo, el juez que a la hora de motivar las decisiones utilizaba ciertos trucos para facilitarse el trabajo, y entonces uno decía, no, yo en materia de familia, por ejemplo, sigo siempre lo que ha dicho el fiscal, porque esa es la forma, diríamos, de tener menos problemas, de que muy raramente luego vayan a tumbar mi decisión, etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de problemas, que por lo menos digo, en fin, cada país puede tener los suyos peculiares. Y eso era una técnica que a mí me parecía que estaba muy bien. Y no sé por qué lo mantuvieron en secreto, no lo publicaron. La casuística justamente es preocupación de todos. El año pasado, no sé si te acuerdas, Eduardo, en La Pampa, cuando se reunió la Comisión Iberoamericana de Ética, que me invitaron, no fui de metida, me invitaron y participé en la mesa y justamente se generó esta preocupación, esta inquietud, y nos comprometimos a mandar casos concretos como para generar una especie de guía, de protocolos, tener una guía, que tiene también mucho que ver y se conecta con el observatorio de Armando Andruet, el observatorio de ética y también de bioética de Armando. O sea, es muy interesante la casuística, creo que nos aclara mucho a todos. Ahora, en materia de eficacia, a mí me parece, hoy también se puso de relieve, me parece que Alejandra Roncini insistió mucho en eso también, en la necesidad de la capacitación, porque efectivamente mi experiencia fue que yo descubrí el tema de la ética judicial, la ética profesional, no en la Facultad de Derecho, sino mucho después de tener vida académica, etcétera, etcétera, por agenda de mi perspectiva filosófica, etcétera. Por eso las facultades quizás sean parte del problema, ¿no? Sí, pero fíjate que también el incorporar los casos significa una gran ventaja, creo yo, desde el punto de vista pedagógico. Ah, sí, claro. Yo últimamente he dado bastantes cursos de ética a los abogados y también les pedimos que ellos pongan el trabajo que tienen que hacer, poner un ejemplo de problema ético en la abogacía y cómo lo resolverían. Entonces yo creo que ese es un material pedagógico muy útil. Y como digo, en culturas como las nuestras, que estamos demasiado acostumbrados a hablar en abstracto. Y entonces, digamos, esa combinación entre estos son los principios, las definiciones, y estos son los problemas.
Entonces ahora tengo que ver cómo yo ajusto los principios con los problemas y cómo encuentro una solución adecuada. Yo creo que eso pedagógicamente resulta útil. En este orden, ¿no es cierto? Y con la experiencia que tienen ustedes, de los 13 principios éticos del Código Modelo, ¿cuáles consideran ustedes los más vulnerados en América Latina? Los más vulnerados. Bueno, los más importantes son los 3 primeros. O sea, que es lo que aparece en todos los códigos de ética. La independencia, la imparcialidad, y llamémoslo motivación, o como alguien creo que se refería a competencia, ser un juez competente, saber hacer bien tu trabajo. Entonces, sí, naturalmente las mayores vulneraciones vienen por ahí. Aunque también hay una cosa que yo creo que es muy importante, y es para evitar que la ética se convierta en una ideología. Fernando Savater utilizaba a veces una expresión que a mí me hacía mucha gracia y la he repetido a veces. Claro, intentar resolver, por ejemplo, los problemas de la judicatura, ¿no?, a base de ética y de cursos de ética, sin más es como tratar de apagar incendios con hisopos de agua bendita. Es decir, no, hay elementos, digamos, de carácter institucional. Si tú dices, la corrupción judicial es el principal problema ético, como es obvio. La mejor manera de combatir la corrupción judicial, dado cuál es la naturaleza humana, Rodolfo, que no es, digamos, una naturaleza benéfica, sino que se aproxima bastante a lo que nos decía Hobbes, pues la mejor manera no es decir a los jueces o a los corruptos que tienen que portarse bien en la cosa, sino implementar instituciones que dificulten en la mayor medida de lo posible el que efectivamente puedan corromperse. Y entonces digo, ese es un elemento con el que hay que contar. Con lo cual, no estoy, digamos, diciendo nada contra la ética ni contra el estudio de la ética, en la formación en la ética, etcétera, pero darnos cuenta de que la ética tiene que ver con el sistema, la organización social, etcétera, etcétera, y que entonces los problemas que llamamos éticos no vamos a poder resolverlos si no atacamos, diríamos, las raíces de los problemas, que son esos, claro. Sin embargo, me parece que un aspecto que a veces se pierde por inercia de mirada jurídica es el aspecto premial de la ética. Desde la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial procuramos justamente, allá entre las primeras iniciativas, instaurar el premio al mérito judicial iberoamericano. Porque claro, lo de siempre, de los aviones que llegan todos los días a su destino, bueno, nadie habla. De los aviones que se caen, por supuesto, el periodismo, pero las empresas de aviación tienen que mostrar cuánta eficacia tienen los aviones y poco riesgo que tienen. Entonces, me parece una cultura premial. Yo creo que nuestra cultura carece en este momento, pienso desde, por lo menos en nuestro país, de ejemplos que al mismo tiempo sean mostrados, exhibidos, como algo que reporta reconocimiento, etcétera, ¿no? Aristóteles decía que uno se va pareciendo a lo que ama, a lo que reconoce. Hasta los perros se van pareciendo a los dueños, ¿no? Dueño chinchudo, perro chinchudo. Pero digo, esto de mostrar ejemplos, a mí me parece que en general nuestra cultura, lo que uno ve como motivo de reconocimiento, aplauso, si prende el televisor, bueno, mamita querida, ¿qué queda, no? Y ese es un poco los ejemplos, ¿no? La paideia griega se construyó en buena medida mostrando los ejemplos que había que alentar. Voy a hacer ahora dos cosas al mismo tiempo, que es darte la razón y quitártela. Ah, bueno. Darte la razón en una cosa y no en otra. Te doy la razón en que en esto, digamos, tú serías más aristotélico que yo más kantiano. Y te la quito porque creo que lo que hay que ser es kantiano. Más bien que Aristóteles. Y explico lo que
lo que quiero decir. No es que esté en contra de los premios, tiene sentido y estábamos hablando a los chicos que se les dé premio, está muy bien y se estimula y para los griegos efectivamente era muy importante y estarán dispuestos de arriesgar la vida porque efectivamente luego iba a quedar en la memoria colectiva o algo así. Yo soy más kantiano. Yo creo que la ética es la de Kant, la idea que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer porque ese es su deber, sin esperar nada. Nada. Qué aburrido. Es el deber Nada a ser. cambio. Y te voy a decir una cosa. Cuando yo explico a los estudiantes Kant, más de uno, después que me ha dicho, haber descubierto esa idea de Kant es una cosa extraordinaria. Efectivamente, que hay cosas que uno tiene que hacer sencillamente porque es su deber, sin más, sin esperar nada. Porque en la sociedad en la que vivimos, esto resulta absolutamente antinatural. Antinatural. Estamos acostumbrados, digamos, al de yo hago esto porque de esta manera voy a conseguir este beneficio o algo así. Yo creo que meter lo que sería la educación ciudadana y personal de la gente, que hay cosas, claro, las cosas éticas, otras no, las cosas éticas uno tiene que hacer porque es lo que tiene que hacer, sin más. Bueno, ¿No te parece bien esto? veo que tenés una dimensión religiosa, pietista, kantiana, peor que la mía, ¿no? Porque, No, yo- a ver, el deber, digo para los que no están muy informados, ¿no? Digo, esta conciencia, reivindicación del deber. En cambio, en Aristóteles, el bien Pero era lo que se mostraba como finalidad y luego venía lo subsidiario, era el Rodolfo deber. está defendiendo a los paganos, ¿no? Creían en muchos dioses, etcétera, etcétera. Yo no creo en ninguno. No es religioso, yo creo es ético. En la religión No, del deber de... Si entiendes eso por religión, ya sabes, el último libro que escribió Dworkin, el póstumo, ¿no? La religión sin Dios. Sí. Yo creo que no hay religión sin Dios. En fin. Pero... No, yo lo que digo, el bien, a mí me parece que el modo, yo pienso en general la educación que uno pretende darle a un hijo, ¿no? Uno muestra el bien y luego consiguientemente, subsidiariamente vienen los deberes. Yo quiero ser un buen jugador de fútbol. Ok, ahora te voy a mostrar los deberes que implica conseguir ese beneficio, ese bien. Me parece que esta es la lógica y no la del deber. Por eso hay una palabra que a mí nada me gusta, y no porque la inventó Bentham, deontología, que Armando la reivindica y yo la verdad que le tengo escasísima simpatía. No, pero eso para los niños está bien. Pero ya sabes lo del desarrollo moral. El desarrollo moral, lo de Piaget, ¿verdad? Y Sí, sí, Kohler, que al que se llega, cuando se llega, pues es una cosa sorprendente. Recuerdo con eso las investigaciones, ¿verdad? En Estados Unidos encontró lo que él entendía por moral, que más o menos se aproximaría a lo que yo estoy diciendo, que entre los estudiantes de no sé qué universidad estadounidense, casi nadie llegaba, y en todo caso no se llegaba antes de los 20 y bastante años. Por eso digo, Bueno, para los niños pero está bien, digo, pero los jueces no son niños. No, pero ya los son jueces, adultos, pero digo, ¿no? la sociedad, me parece que hay que alentar a estos modelos y mostrar a su vez el reconocimiento que suscita. Nadie, o sea, a veces cuando discutimos esto, San Martín no llegó a ser San Martín pensando en que iba a haber muchas estatuas de San Martín. Simplemente tuvo una conciencia ética de los beneficios de la libertad, de los pueblos, etcétera, etcétera, y por eso estuvo dispuesto a hacer todo lo que hizo, cumplir todos los deberes que conllevaba, pero bueno, en el fondo, por Kant o por Aristóteles llegamos al mismo código. En razón de lo que están diciendo, estamos de acuerdo, más yo sería partidario de darte un premio de ética judicial. Y yo también otro, ¿eh? hay diferencias en razón de lo que están diciendo, ¿no es cierto? Hay diferencias de aplicación
entre Europa y Latinoamérica con relación a Sí, puede ser que en eso sí. Bueno. En eso ya había otra cosa, quizá lo que más discutimos era en relación con la vida privada. De ahí se introdujo una distinción, me parece que Armando habló de ella, o alguien se refirió a una que había hecho, entre lo público, lo privado y lo íntimo. Yo la primera vez que lo leí fue un artículo de un argentino, de Ernesto Garzón Valdés, ¿no? Entonces, a propósito de efectivamente la vida privada de los jueces, ahí había una diferencia, diríamos, entre los latinoamericanos, ¿recuerdas?, y los europeos. Entonces, los europeos éramos más, no sé quién era el portugués que andaba por ahí, el que fuera, éramos más partidarios de separar una cosa de la otra. Es decir, la vida privada de un juez es una cosa, su profesión es otra. Y luego llegábamos a un cierto acuerdo, pero entre los latinoamericanos había una idea muy fuerte, que siempre se ponían, por cierto, el mismo ejemplo. ¿Y qué pasa con el juez que se emborracha? Y que la gente ve efectivamente que tiene una vida disoluta y cosas así. No es porque los europeos no se emborrachen, sino porque probablemente estábamos pensando en que el juez que vivía más bien en grandes urbes o algo así, y los estilos de vida en donde los jueces, digamos, hoy, en nuestros días, ya no son tan conocidos en general por la población, y entonces eso cambiaba, ¿no? O sea que sí que es posible que haya ahí. Sí, yo creo más bien, yo se la atribuiría a la cultura europea, en definitiva, la Declaración Universal, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, eso de que el único límite de la libertad es la ley, ¿no? Entonces, de algún modo la disociación parecía casi natural, espontánea, porque en definitiva yo lo único que debo hacer es lo que me obliga la ley. Y por supuesto en el magistrado aparecen una serie de deberes que no están computados en la ley. Por ejemplo, si yo soy amigo de ese delincuente desde la infancia, a partir de que asumo la magistratura queda restringida mi posibilidad de exhibirme de amigo con este delincuente. La austeridad republicana, que en mi código de ética está, en la ley de ética pública, si yo no estuviera en la magistratura, puedo comprarme cualquier auto, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, en Estados Unidos, o en el mundo anglosajón, Cifrido, está clarísimo que la vida pública, no profesional, está comprometido en la legitimidad y en la ética. Y efectivamente nosotros terminamos de acordar una fórmula que fue trabajosa, pero el juez íntegro no debe comportarse de una manera que un observador razonable considere gravemente atentatoria contra los valores y sentimientos predominantes en la sociedad en la que presta su función. La idea es, yo tengo que tener en cuenta un oído escuchar lo de la sociedad. La sociedad me quiere ver borracho, y no. Yo no lo quiero ver borracho a mi médico, mucho menos al médico clínico. La verdad que me preocuparía, aunque sea fuera de las horas del consultorio. Me parece que eso en Europa cuesta mucho, hay una idea de la privacidad que nosotros no tenemos, que en el campo profesional parece necesario incorporar el espacio público porque redunda en la confianza. Sí, yo creo que además eso fue una sugerencia de Rodolfo y fue una buena solución. El concepto del observador razonable, claro, que como sabemos el origen es el observador imparcial de Adam Smith y luego, digamos, acaba en lo de Rawls, etcétera, etcétera. Y me parece que sí, que es introducir una cláusula abierta, pero que de alguna forma puede ser aceptable para todos. Creo que fue una buena solución. Sí. ¿Qué incorporarían a la carrera universitaria, a la carrera de grado, para reforzar los principios éticos? ¿Qué incorporaría? Bueno, habría que estudiar filosofía moral y política.
Efectivamente, y esta es una de las malas consecuencias que ha traído el positivismo jurídico, que efectivamente ha sido la ideología dominante hasta nuestros días, aunque ya no lo es, por cierto, en relación con lo que la última persona que habló, creo, en el panel anterior al nuestro, que venía a decir algo así como la cultura jurídica hoy en día era exclusivamente positivista. No es así. No, no. Pero en los últimos tiempos ha sido así. Y claro, si uno parte de una concepción del derecho que se basa en la separación tajante entre el derecho y la moral, si lo que se les está diciendo a los jueces, que ellos deben tomar decisiones utilizando exclusivamente el derecho, diríamos, explícito, y que no pueden introducir un argumento moral, porque si introducen un argumento de tipo moral, entonces estarían incumpliendo el principio del positivismo jurídico y no estarían haciendo su trabajo propiamente como jueces, a lo que conduce naturalmente es a no ocuparse de la filosofía moral y política. Y yo creo que este es un déficit muy grave que existe, ¿no?, en la formación. Pero bueno, yo creo que en el fondo, si la educación, la enseñanza del derecho está mal en nuestros países, y está mal, y creo que todos lo sabemos y somos conscientes, etcétera, etcétera, en realidad no es tanto por los planes de estudio, ¿no? Cámbiense, y se han cambiado tantísimas veces, y yo he asistido a tantos distintos planes de estudios y realmente no cambian las cosas. Bueno, naturalmente es importante ponerse de acuerdo en una serie de materias centrales, etcétera, pero las cuestiones más de fondo quizás no sean esas. Y también, que aquí se ha dicho, es decir, a aprender a comportarse de manera ética en la medida en que se aprende, porque también, digamos, las instituciones tienen que favorecer que la gente pueda comportarse así, y depende de que haya modelos que se puedan seguir, y en fin, de todo el entramado institucional y del tipo de sociedad y de cultura en el que uno vive, ¿no? Yo lo que me parece que es importante, porque uno percibe de una manera casi brutal a veces el nivel de ignorancia radical sobre los temas moral, sobre los temas de la moral en general, cuando hoy sabemos, precisamente por la superación del positivismo jurídico, al menos en la teoría del derecho, en la cultura filosófica, en la Facultad de Derecho sigue imperando un trasfondo positivista en la ciencia que se siguen llamando dogmáticas. Y hay una cosa que me resulta grotesco, ¿no?, ofensivo, llamar dogmática a una ciencia jurídica. Digo, el tema de la ausencia de formación moral. Todos sabemos, los derechos humanos, su contenido es moral. Por eso es tan importante moralmente para el bien humano que el derecho tiene que proteger la libertad, la dignidad, la igualdad, etcétera, etcétera. La obviedad. Sin embargo, uno no tiene la oportunidad de informarse a ver cómo voy a entender el bien, que es el concepto central de la moral, el bien, porque en definitiva la moral, identificando al bien, juzga del bien, esta conducta es buena, mala, esta institución es buena, mala, esta norma es buena o mala. Y a mí me sorprende porque más bien el alumno, yo doy en posgrado solamente por ahora, y me sorprende en general, cuando uno le hace una pregunta, a ver, ¿la moral es algo solo subjetiva? Y el grueso me dice que sí, sigue pensando en el escepticismo, que la razón no puede dar respuesta a preguntas morales, porque está pensando solo en la razón dura, de la razón teórica, y no la razón práctica. Más allá de que uno no va a agotar la formación ética con nociones éticas, me parece que es muy importante acudir a alguna noción. Yo, digamos, cuando uno le pone de evidencia que si uno opta por un subjetivismo radical,
el bien digo yo lo que se me ocurre, y si alguien me pretende impugnar me está haciendo paternalismo ético, o cada sociedad puede definir el bien como quiera. A partir de ahí no hay posibilidad de compatibilizar esa posición ética con los derechos humanos. Entonces, alguno de los alumnos presentes seguramente escuchará cuando han optado por el subjetivismo ético, dice, bueno, quedó preocupado porque vos no crees en los derechos humanos, y un golpe bajo, obviamente intencionado para ver las consecuencias, porque si yo digo que es el bien totalmente, lo digo de manera completa, ¿por qué ponerme límites a mi interés por esclavizarme? Si yo quiero esclavizarme porque me pagan bien. Yo sobre esto querría precisar y quizás polemizar en algunas cosas. Y estoy de acuerdo, el escepticismo moral es una concepción, en mi opinión, claramente equivocada de la ética y que no permite entender el derecho ni operar dentro del derecho. Ahora bien, objetivismo moral no es lo mismo que derecho natural, ¿okay? Justnaturalismo. El justnaturalismo es una posición de objetivismo moral equivocada. O sea que las hay más correctas. Esta es la parte polémica que dejo ahí. Y lo que me parece también muy importante de aclarar, el derecho no es una parcela de la moral y el derecho puede ser injusto. Las razones por las que uno no debe ser justnaturalista. Ahora, ¿cómo hay que trazar? No se peleen, por favor. No se apresuren en aplaudir. Porque Rodolfo adoctrina a la gente que pasa por esta maestría de derecho judicial, etcétera, y entonces todos los justnaturalistas son muy oportunistas, ¿verdad? Y entonces aprovecha la ocasión y entonces todos no voy a decir que vos sos tan ingenuo, pero salen convencidos de esto. Entonces, si el escepticismo moral y el emotivismo ahí te están diciendo que no, equivocado, objetivo. bueno, muchos por lo menos. Bueno, está bien. Ahí tenés, te mando alumna a Alicante. Los que van a Alicante son los que se salvan. Bueno, bromas aparte, digo. ¿Cómo creo yo que hay que entender la conexión entre el derecho y la moral? Porque claro, esto que he dicho, si por ejemplo me estuviese escuchando un juez español, diría, qué disparate. Claro que los jueces no tienen que utilizar nunca razonamientos morales, sino solamente los razonamientos que le dice el derecho. No puede salirse del derecho. Bueno, y entonces, aquí es donde viene la cosa. Y es la razón por la cual yo creo que uno no puede ser positivista jurídico. Si hoy observamos lo que son nuestros derechos, y del derecho forma parte de la Constitución, el fenómeno de la constitucionalización de nuestros derechos es uno de los grandes cambios que han tenido lugar en todos nuestros países en los últimos tiempos. Y eso ha cambiado el objeto y la práctica de lo que es el derecho. Ahora tenemos constituciones que están por encima de la ley. Por eso lo que Radcliffe decía de el derecho supralegal, pues hoy es una cosa simplemente banal y quien no sabe que hay derecho supralegal, el derecho constitucional, naturalmente. Por eso lo de la cláusula de Radcliffe, que en un momento determinado estuvo bien, pero ya es innecesaria. Razón también por la cual hoy no solamente no se debe ser justnaturalista, sino que no hace falta. Porque ya son todos justnaturalistas. Y entonces digo, y en nuestras constituciones hemos incorporado todos estos conceptos que no es sencillamente de una moral social, de la moral positiva, sino de una moral justificada. Y el principio de libertad, y el principio de igualdad, y el principio de dignidad. En mi opinión, efectivamente, es el concepto moral clave. Pero resulta que ese concepto moral clave hoy forma parte del derecho positivo. Y si decimos, y así es en todos nuestros sistemas jurídicos, que una norma, incluso aunque ya ha sido aprobada por el Parlamento, no es una norma válida jurídicamente si va en contra de la Constitución y de los derechos fundamentales.
Y si resulta que en todas nuestras constituciones, o prácticamente en todas, y en las declaraciones de derechos, se dice que el fundamento de todos los derechos fundamentales es la dignidad, pues entonces quiere decir que necesariamente el juez, el jurista, tiene que hacer un razonamiento moral, porque si no, si por ejemplo se discute, en España se ha discutido últimamente mucho sobre la maternidad subrogada. Entonces, claro, depende. Si va en contra de la dignidad, iría en contra de las cláusulas de orden público, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que entrar, necesariamente, tienes que entrar en un razonamiento que es moral. En los casos difíciles pasa lo mismo, e incluso en los casos fáciles. Esto es lo que, la idea que consideraba Nino más importante de toda la filosofía del derecho, que las razones jurídicas por sí mismas no son razones que justifiquen. ¿Y por qué no? Porque uno dice, sí, hago un caso muy simple, lo resuelvo simplemente con el silogismo judicial, la deducción. Sí, pero ¿por qué tomas como premisa mayor una norma del derecho argentino, el derecho español, el que sea? Y los juristas ingenuamente suelen decir, porque eso es lo que dice la Constitución, que hay que hacer. ¿Y por qué debe seguir la Constitución? Uy, porque he jurado el cargo, o lo he prometido, o lo que sea. Pero obviamente se le puede seguir preguntando, ¿no? ¿Y por qué? Es tú que debes cumplir esa promesa, etcétera, etcétera. O sea, que siempre hay un elemento moral. Y en los casos que no son controvertidos, lo que ocurre es que esas premisas morales están implícitas y no nos damos mayormente cuenta de ellas, porque no las discutimos, todos aceptamos, esto sin más. Y es en los casos difíciles o muy difíciles donde se ve. Y entonces eso es como yo creo que hay que ver la necesaria conexión desde el punto de vista de la identificación del derecho y de la argumentación con el derecho entre el derecho y la moral. Y por eso es por lo que naturalmente un jurista y un juez tiene que tener una formación en filosofía moral y política. No para actuar como un moralista, no, es un juez. Un jurista, sí. Bueno, y aquí se plantea el problema, una de las cuestiones que alguien suscitaba, que me parece que es muy, muy complejo. Eso merecería la pena montar una discusión sobre la objeción de conciencia. La objeción de conciencia judicial. Si está bien, si debemos incorporarla o no. Yo creo que no. Yo creo que no, porque el juez precisamente no es un pensador moral, no es alguien que tiene que dar una respuesta moral a un problema, ocupa un rol institucional. ¿Cómo dirías en este tema justamente la institucionalidad y la responsabilidad institucional del juez? Claro, ¿Puedo introducir, polemizar, porque he estado pegando y tengo que replicar? Quería evitarlo, por eso No, hace muy mal, tenés que darme la oportunidad a mí para pegar. También podrías lisa y llanamente renunciar al justnaturalismo. Bueno, a ver, yo quiero aclarar que en general lo que percibo, y acá estarán alumnos, yo trato de hablar acá en la UBA, en la maestría en Filosofía de Derecho, desde la perspectiva no positivista, en consecuencia en el plano axiológico cognitivista y objetivista, y distingo Kant y Aristóteles, me queda claro. Por eso, en definitiva, las tesis. Por supuesto, eso que a veces se le ha atribuido al justnaturalismo, que solo lo justo es derecho, eso nunca lo dijo Aquino. No. Lo han inventado para atribuírselo y la verdad que es contraintuitivo esa estupidez. Lo que sí, hay que hacer un control de racionalidad sobre eso que pretende ser derecho. Y respecto a esa posición ingenua de Manolo, dicho por supuesto con cariño, el afecto y el respeto, ¿no? Me parece que frente a realidades tales como Guantánamo, inmigrantes en Europa, claro que no solucionamos nada suponiendo que ya está resuelto por el derecho y lo único que hay que hacer es aplicar. El derecho es un mínimo de la ética más otras cosas, práctica social, todo lo que vos quieras.
pero es un mínimo de la ética. Ese mínimo de la ética que permite un poco la vida social, y esto es rigurosamente aquino. La ley no prohíbe todo lo que está mal, ni exige todo lo que está bien, es obvio. En consecuencia, yo creo que justamente a veces en Europa, quizás, algo que le he dicho 1000 veces a Manolo, quizás porque se asocia por la realidad española al naturalismo, con Franco, con la Iglesia Católica y no sé cuántas cosas más, tenemos que andar dando explicaciones que uno no es franquista. Yo, Franco, para mí me importa, no sé si se puede decir, 3 pitos. Franco, pero no existe en mi vida ni nunca existió. Entonces, el problema es, si discutamos con Aristóteles, con Tomás de Aquino, con los que quieran. Entonces, yo insisto, por supuesto que yo estoy dispuesto a conceder un respeto suficiente. Hay un aspecto que le preocupa a Manolo en particular, que es el activismo, el riesgo de perder de vista la norma y por supuesto a fuerza de principios saltarnos la norma. Yo comparto esa inquietud, no obstante que vengo de un entusiasmo por los principios, que a fuerza de los operadores de los principios cada vez me dan más miedo los principios. No los principios están operados por esto, que no tienen idea. Pero digo, el tema, a mí me parece que en definitiva no es la oportunidad de discutir desde Kant o Aristóteles, pero me parece que el objetivismo sin un arraigo en las cosas, en la realidad, en ciertas estructuras, y que tiene que hacerse explícita, por ejemplo, en el tema de la dignidad humana, que Manolo ha escrito cosas muy buenas en un libro muy escéptico sobre la dignidad humana, que el libro que se publicó en Barcelona. No, muy buena, en un libro muy escéptico publicado en Barcelona con esta chica. Sí, María Casado. Eso. Y la verdad es que ahí, frente a una visión de la dignidad que hay que rechazar porque sus connotaciones metafísicas y clericales, nos pasamos por arriba la dignidad. No es tu caso, no es tu caso. Pero digo que conviene, de todas formas, ya que sale, conviene insistir en que el origen del concepto de dignidad no es precisamente clerical ni cristiana, porque el concepto cristiano de dignidad no es el concepto que hoy tenemos y que está incorporado en nuestras constituciones. El concepto de dignidad en la que se basan los derechos fundamentales es el kantiano. Y esto No, hay veces que... A mí me parece que no. La autonomía asimilar. La dignidad... Dignidad como autonomía me parece una restricción. Pero acá no es la dignidad como autonomía. Que nadie puede ser medio como fin. No es autonomía es sí, pero digo, el concepto de dignidad kantiana, de que nadie puede ser medio para exclusivamente como fin. No tiene su origen en la tradición cristiana. La tradición cristiana, dignidad significaba un estatus. Y dignidad en Kant es otra cosa distinta. Y ese creo que es el concepto. De la misma manera que los naturalistas os habéis un poco apropiado del concepto de derechos humanos. Pero claro. Y que el nuevo nombre del derecho natural. Los derechos humanos universales, inalienables. Los derechos humanos efectivamente tienen origen en un cierto naturalismo que no es el católico, que fue justamente el protestante. Y la Iglesia Católica fue enemiga declarada de los derechos humanos hasta la Pacem in Terris, hasta Juan XXIII, hasta la mitad del siglo XX. Pero digo, entrando a la filosofía jurídica, aquello que es decir, que hay cosas que me pertenecen simplemente por ser miembro de la especie humana, más allá del rótulo, que por supuesto es una construcción moderna. Para los cristianos es por ser hijo de Dios, no por ser miembro. Por ser persona racional, eso es el pero catecismo. que todos los hijos de Dios, sí. No quiero meterme en el tema teológico como sabés, pero digo, hijo de Dios son todos los miembros de la especie humana. Es lo mismo, es una construcción filosófica de un concepto teológico. Pero el fundamento es distinto. El
fundamento Sí. es distinto. No, yo lo que diría es un poco el tema de la ética. Yo creo que el gran problema de la ética no está en esta discusión de fundamentación, pero hay que dar la fundamentación, porque a mí me parece que mi experiencia en los posgrados, por lo menos, tanto en la UBA como acá, o en la maestría que dirigimos con Manolo en la Universidad Nacional del Litoral, cuando uno avanza, yo he escuchado testimonios de confesar que esa convicción moral que tenían, subjetivista, solo moral social, etcétera, ve las consecuencias que no está dispuesta a suscribir, ¿no? Cierto objetivismo. Sí, no, yo estoy de acuerdo en el tema y quizás sigamos en Sí, el sí. asunto. ¿Puedo? Dale, sorry. Vuelvo entonces a retomar cómo perfilarías esta responsabilidad institucional del juez. Bueno, ese es un rasgo absolutamente central para entender la ética judicial y el rol del juez y lo que es la argumentación del juez. Y de nuevo, eso es la diferencia con lo que sería alguien que actúa en sentido puramente moral, pero no dentro de una institución, claro, o que argumenta también, como antes decíamos, con un razonador moral. Entonces, me parece que ese es uno de los signos del buen juez. El buen juez tiene que ser consciente y actuar siempre teniendo en cuenta de que él no es un individuo, lo que sea, sino que él es un juez. Y que entonces, por eso, por ejemplo, eso también que decía Nino, que está muy bien explicado, que cuando dice que un juez puede justificar una decisión, aunque no utilice lo que sería la mejor justificación desde el punto de vista moral, precisamente porque él ocupa ese rol institucional. Y entonces en su razonamiento, primero él tiene que llegar a la conclusión de que el derecho en su conjunto es una institución, diríamos, justa, la Constitución. Y luego, aceptando esos límites, encontrar cuáles son los argumentos. Pero claro, esos argumentos entonces difieren de lo que sería el argumento en abstracto moral. Esto es. Entonces, por eso el juez no se puede hacer la pregunta de qué es lo que en abstracto habría que hacer en este caso. El que actúa así es el que incurre en activismo judicial. Y por ejemplo, últimamente, los llamados neoconstitucionalistas, que tienen una concepción equivocada del derecho. El caso de Rodolfo es distinto. Yo creo que Rodolfo se equivoca en utilizar la palabra neoconstitucionalista. Pues digamos, los que son propiamente neoconstitucionalistas son activistas, y entonces su razonamiento es como si el juez fuera sencillamente un razonador moral, que le llega un tema, y entonces él piensa, ¿qué es lo justo en este caso? Y resuelve, pero no puedes. El juez lo que dice, ¿cuál es la decisión justa que yo puedo tomar dentro del derecho? Es la justicia a través del derecho, no la justicia sin más. Por eso el juez no puede ser justiciero, diríamos, sino justo. En España un caso muy famoso es el del juez Garzón, que en mi opinión es un ejemplo de mal juez, con independencia de que yo creo que el Tribunal Supremo Español se equivocó, diríamos, al condenarle por prevaricación, pero en fin, no es un modelo de lo que tiene que ser un juez, por eso, porque el juez tiene que ser consciente de que él ocupa un lugar en una institución y que por lo tanto tiene que reconocer los límites autoritativos del derecho. El derecho es una práctica social dirigida a obtener fines y valores, pero dentro de un espacio limitado autoritativamente. Y eso es el juego del derecho. Yo lo que me gustaría agregar, cuando hablabas de responsabilidad institucional, un tema polémico que por supuesto el Código no se metió, que es el tema de la posibilidad de crear tribunales de ética. Tenemos el ejemplo de Costa Rica, que ha trabajado, debe ser el país que más esfuerzo ha volcado en el tema de ética, y que en estas colaboraciones que he tenido he propuesto un tribunal de ética que no aplica sanciones del modo jurídico, reproches, públicos o privados. Con lo cual, si uno no tiene conciencia ética, se ríe.
no le entra esa bala del reproche, no suspende, no. Para eso están las responsabilidades jurídicas, la civil, la penal, la política o constitucional, etc. En cambio, tenemos el ejemplo de Córdoba, que me parece es el mejor ejemplo de la Argentina, del Tribunal de Ética, que efectivamente no suspende, no destituye, no aplica multas, pero hace reproches, condenas éticas. Mirá, estuviste mal, y punto. Si el tipo tiene dicho por personas de alta autoridad ética, esto tiene un impacto directo o indirecto en esa conciencia cauterizada que podrá ser revertida. Me parece que, yo no sé el Tribunal de Ética cómo lo verías, integrado por personas de alta autoridad ética. Pensemos en el mundo académico también, como parangón. A ver, yo sobre esto querría quizá precisar una cosa, cuando dice de alta calidad ética. Entonces plantea el problema de qué quiere decir ser experto en ética. No experto, ética encarnada, ¿no? Ética encarnada. Pero el problema de ética encarnada, yo no diría, y entonces tendría que, en el panel alguien habló de esto, ¿no? Y entonces la participación, como ocurre, por cierto, en muchos países, por ejemplo, en Ecuador, donde hay una institución ciudadana, la Asamblea Ciudadana, me parece que se llama, que selecciona a los jueces. Yo tengo bastantes temores sobre esto. Es decir, que esos tribunales estuviesen encarnados por personas elegidas por los mismos que van a ser juzgados por ellos, como en Paraguay. Los mismos jueces, tenemos la lista de jubilados, bueno, pero esto en el mundo académico. Yo pongo el ejemplo, Nino, que vos le tenés un particular respeto, yo no tendría problema de votarlo para un tribunal de ética académica. Bueno, en esas condiciones, me dices. Sí, elegido por los mismos que van a ser juzgadores, sin la posibilidad de destituir. Y no legos, sino personas que... Exacta, no legos. Bueno, no legos. Eso yo estaría dispuesto a aceptarlo, sí. Estaría dispuesto a aceptar. Pero lo que me parece también que es importante aclarar es qué es lo que significa ser experto en ética. Que tú te estás refiriendo a otra cosa. Experto en ética. Claro, no hay expertos en ética. No hay expertos en ética como hay expertos en física, biología o algo así. O sea, gente que sepa más que otro qué es lo que está pasando con el clima, etcétera, etcétera. Un experto en ética, en realidad, para ser un poco, digamos, pedante, es un experto en metaética. Lo que sabe más que los otros es respecto de conceptos éticos, clasificación de teorías éticas y cosas por el estilo. Pero eso es importante, porque claro, a la hora de hablar de ética judicial, un experto en ética no sabe mejor lo que está bien y lo que está mal que un juez. Totalmente. Entonces creo que esto es importante, porque a veces, también con esta tendencia a confundir la moral con la moralina, que si tenemos un problema, en fin, entre los jueces, los empresarios, lo que se quiera, convoquemos a los expertos en ética, que nos digan qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que comportarse los jueces, cómo tienen que comportarse los empresarios, y les damos unas conferencias y ya van a ser buenas personas. Bueno, no. Es decir, lo que es más, realmente son los que forman parte de la práctica. Los propios jueces son los que mejor saben qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y eso creo que tiene que ver con un método que utilizamos para confeccionar el código, esto del equilibrio reflexivo. Es decir, ver qué es lo que los propios jueces piensan que está bien, que está mal, confrontarlo con los principios éticos fundamentados y llegar a algunos ajustes, como por ejemplo este, ¿no? Los de la vida privada. Exacto. Me parece que... Bueno, creo que ha llegado el momento de que se dejen de pelear. No hemos peleado peor. Y seguiría haciendo preguntas, pero me están diciendo que tenemos que terminar. Muy bien. Me gusta. Muchas gracias. Excelente, han estado bien.